Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Eh, Primero que todo, agradecerles por entrar a este video. Lo segundo es que quiero el día de hoy tocar un tema muy puntual y muy bonito que leí esta mañana en la Biblia, en el Manual de la Vida. Era un tema en el cual se basa en el temor a Dios. Y muchas personas se preguntarán qué tiene que ver el temor a Dios, o si el temor a Dios tiene que ver con miedo. ¿O qué es lo que pasa en nuestra vida que muchas veces no entendemos ni comprendemos qué es lo que ocurre? En este temor a Dios, el día de hoy quiero iniciar con Proverbios, y es Proverbios 1:7, en el cual nos dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Y es que muchas personas y en muchos contextos, uno en un momento de su vida es muy insensato, uno es muy necio. Uno es muy necio de entender y comprender dónde está el conocimiento, dónde está la sabiduría y dónde está cuál es el papel que juega la disciplina. Pero para llegar a entender y comprender esto, es también importante entender y comprender aspectos como algo que me ha ocurrido a mí. Y es entender que cuando aparece ese temor a Dios ocurren confirmaciones, señales o sucesos que no tienen comprensión. Esos sucesos o instantes que pasan, que muchas personas usualmente tienden a tener de suerte, coincidencias, que no se preguntan ni siquiera por qué ocurren, simplemente se pasó, tienen que ver con una respuesta clara, y es Dios. Y yo cómo llegué a esta conclusión y cómo comprendí esta conclusión. Porque siempre me pasaba y me ha pasado que, o no sé si les ha ocurrido, que uno necesita algo, uno está requiriendo algo en su vida. Y uno simplemente, la frase más común, que sea lo que Dios quiera o que sea lo que tenga que pasar. Si sea que tenga lo que tenga que pasar, en realidad hace referencia y hace que uno se suelte y uno empiece a actuar en base a su conciencia, en base a su buena fe, a su buena voluntad, a su amor por las cosas. Uno empieza a ejecutar muchas cosas, uno empieza a actuar normal y se le pierde la noción, empieza a llegar a un estado de flujo, un estado de momento donde todo fluye, donde sin lugar a dudas muchos dicen: yo necesitaba tal vez dinero y apareció el dinero. Yo necesitaba o requería que ocurriera esto y apareció esto. Y muchos empiezan a decir: oh, es que estoy de muy buena suerte. Es que me tocó la campanita un ángel. Es que la energía y demás. Y sí, para los que no creen qué fue lo que ocurrió, la respuesta sencilla es Dios. ¿Pero por qué es Dios? Porque como dice este proverbio, desde mi perspectiva y cómo surgió y cómo se fortaleció esto, pasó porque me volví más temerario a Dios. Encontré con una persona o con alguien que alguna vez me mencionó y también encontré este proverbio y me mostró ese temor a Dios, pero no ese temor a Dios como una forma de miedo, sino ese temor a Dios como una forma de guía, como ese temor a Dios a una forma de seguir unos lineamientos, unos preceptos, de comprender y entender que eso que yo algunas veces puedo llamar suerte, coincidencia y demás, en realidad iba alineado con unos comportamientos, unas acciones que yo había realizado en base a la coherencia del acto, en base a Dios. Algo que muchas veces podría alegrar a Dios, que tal vez en el momento no se veía, pero como siempre tu actuar en algún momento va a tener unos buenos réditos. Y es lo que yo he sentido siempre en mi vida. Yo he sentido que como persona, y muchas personas no somos malas personas, somos buenas personas, simplemente a veces hacemos actos incorrectos, pero no, esos actos incorrectos no nos definen como malas personas, simplemente nos definen como que realizamos un acto que no trajo las mejores consecuencias y demás, pero un acto que nos nació y del cual surgió un aprendizaje, que hoy en día, por ejemplo, en todos mis aprendizajes y todo lo que he vivido,
que en algún momento se vio como malo, pero que en realidad es bueno, me llevaron a encontrar esta conexión con Dios, a encontrar y por fin entender el porqué de todo eso. Y el porqué de todo eso me mostró y me enseñó que yo debía ser más temerario a Dios, que debía seguir sus preceptos y que en sus preceptos, para poder tener ese conocimiento, esa sabiduría, primero tenía que tener una experticia. La experiencia y demás surgía a través de los hábitos que yo estaba implantando en mi vida, de los hábitos y las acciones que yo realizaba día a día, pero hábitos que iban en pro de hacer honrar a Dios, como al como realizar ejercicio, que voy a cuidar mi templo, como leer la Santa Biblia, el manual de la vida, donde encuentro y direcciono más mi vida hacia Dios, hacia que mi don y por lo que he estado en este mundo ayude a cambiar a más personas y ayude a encontrar la palabra de Dios y ayudar a encontrar y ayudar a más almas a que muchas veces encuentren ese norte. Y entonces en el seguir estos hábitos y construir estos hábitos que se marcan día a día, se crea algo que se llama la disciplina. Porque para tener hábitos se tiene que tener disciplina. Y esta disciplina la formamos y la estructuramos día a día, con la repetición. Porque un hábito se crea a través de la repetición. La sabiduría viene a través de la práctica. De la práctica lleva a la aplicación de un conocimiento. Al tener ese conocimiento tengo una experticia y ya sabemos qué es lo que ocurre, cómo se mueve algo, qué trae con ello. Y esto ha hecho que hoy en día le tenga tanto amor a la disciplina. Y esa disciplina, como hay otro proverbio que en algún momento lo encuentro, dice que la disciplina marcará tu vida. La disciplina es tu vida. Como tú eres disciplinado, muestra cómo es tu vida. Muestra cómo son tus acciones. Y tan solo te pongo un ejemplo para que te pongas a reflexionar y a revisar tu vida, los aspectos que muchas veces te han surgido muy buenas cosas, o en aquellos en los que te han surgido malas cosas, y te vas a dar cuenta que donde fuiste disciplinado, todo fluyó muy bien, todo salió muy maravillas, Dios te acompañó, Dios te dio el resultado y el objetivo que tanto querías. Cuando no ocurre eso, no es porque no fuera para ti, simplemente no era el momento, simplemente Dios vio que había un acto o algo que estaba pasando que no te convenía, y es deber de nosotros aceptarlo. Y mira también los actos, los momentos de tu vida donde no fuiste disciplinado y las cosas no se dieron. Y la gente a veces dirá lo siguiente, dirá, ay, que no necesito la disciplina, a mí me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Pero mírate, analízate y verás que fueron pajazos mentales, instantes momentáneos de placer, instantes momentáneos que no perduran. Porque lo que perdura es en lo que tú eres consciente, el hábito que tú creaste conscientemente, donde tú sabes que ese resultado surgió en base a qué acciones, en base a qué momentos de tu vida, en base a qué actividad o a qué habilidad ha llevado a cabo para que las cosas tuvieran ese fin que hoy tú puedes, te puedo decir, puede haber sido suerte, coincidencia y demás, pero que al final quiero que nos llevemos de acá es que fue Dios. Y para concluir, es muy importante este temor de Dios, es que seamos conscientes de que existe algo superior. Siempre va a existir una energía superior. Tú no puedes creer que aquí hay muchas cosas que uno no sabe el porqué de ello, y es donde debe surgir esa fe y esa confianza que es Dios. De que eso que existe, eso que tú no comprendes, es Dios. Que tú estás en este mundo gracias a Dios, porque hay muchas cosas que no tienen sentido aún y que la ciencia no va a poder explicar nunca. Entonces es para que tú recuerdes y no dejes de ser temerarios a Dios, de seguir ese precepto, de seguir esos lineamientos, porque Él los instruyó para algo, para que nos sintamos bien con nosotros mismos. Al sentirnos bien con nosotros mismos, podamos brindarle eso al mundo y ayudar a las personas, llevar ese don para que la vida y el mundo cambien de una mejor manera y cada vez estemos mejor. Y simplemente no sean necios, no seamos insensatos. Si tú ves a las personas, si tú ves a aquella persona que tiene disciplina, que tiene unos hábitos y unos resultados, pregúntate qué es lo que hace bien. Y créeme que en muchos lugares vas a encontrar
la disciplina en su frente, porque eso es lo que los hace válidos. La disciplina, al buscar crear un ser y luego saber con ese ser qué hacer, y luego ese hacer va a llevarnos a tener. Esas personas que se rigen bajo eso, vas a comprender que se rigen por el temor a Dios y por la disciplina. Espero que les haya servido, que puedan reflexionar y revisar en su vida y encontrar que es momento de tener hambre de lograr algo importante en su vida. Y ese hambre se logra con disciplina y de la mano de Dios. Espero sus comentarios abajo y que les haya servido para algo. Recuerden, seamos temerosos de Dios. Hasta la próxima.